a dar, a invitar a los abstracts, a los premiados, a presentar el... Yo no se ve el doctor Bosch. Sí, el primer, invitamos a presentar el abstract mejor premiado, con el puntaje más alto, es el de vuelta, digo, siempre, todos los años, parece que es repetido, doctor Boggio, de Argentina, que le vamos a invitar al doctor Di Lorenzo a darle el premio antes de presentar su abstract, en representación de NASPIC, al doctor Di Lorenzo. Can you take a picture? Bueno, ahora le vamos a invitar a presentar y brevemente todos los abstracts, los 4 abstracts con mayor puntaje van a presentar ahora y luego le vamos a dar los premios a los demás abstracts y pasaremos a la recepción. Bueno, a continuación. Muchas gracias por el premio recibido a las autoridades y sobre todo muchas gracias porque al lado de Carlos Di Lorenzo yo me quedé en ese lugar y quedé a la misma altura, así que bueno, el trabajo que vamos a presentar es otro tema bastante contradictorio y es acerca de las percepciones sobre los médicos en relación a los probióticos, y esto es el resultado de una encuesta multinacional que llevamos a cabo entre diferentes países. Sabemos bien que los probióticos son microorganismos vivos que mediante su efecto benéfico mejoran la condición de salud en el huésped cuando se consumen en determinadas cantidades. No obstante, hay varios estudios que han demostrado la eficacia en la prevención y en el control de ciertas enfermedades como trastornos gastrointestinales y un amplio grupo de enfermedades como es el sistema inmune, la alergia, el eczema, etcétera. Está implícito también que en la definición del consumo de probióticos también se produce una afectación en la microbiota y esta afectación produce un impacto beneficioso en el paciente y hay beneficios potenciales derivados de este cambio en la flora intestinal. Ahora, el mayor obstáculo que nosotros tenemos para disipar ese escepticismo acerca de los probióticos se basa en la pobre comprensión realmente de la microbiota. El concepto se centra básicamente en dos tipos de bacterias, lactobacillus y bifidobacterias, mientras que prácticamente se ignora la gran variedad de otras especies como las levaduras que habitan en el tracto intestinal de los seres humanos. Por eso, la información científica, que es lo que nosotros nos preguntamos, ¿llega a los médicos de una manera adecuada? ¿Y cuál es el impacto de esta evidencia en la práctica médica? Por eso es que hemos llevado a cabo una encuesta en varios países donde intentamos evaluar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas actuales de los médicos con respecto a los probióticos en 10 países. Los países que intervinieron fueron Perú, Argentina, España, Italia, Hungría, Marruecos, Turquía, Pakistán, India y China. Se les entrevistó tanto a médicos generalistas como a pediatras y como a gastroenterólogos. Esto incluyó entre 90 y 190 médicos por cada país, con una muestra total de 1.670 médicos encuestados, con una representatividad que fue establecida con un criterio adaptado a la realidad de cada país a través de un método de cuotas o quota métodos que nos permitió poder establecer la realidad de cada país que se entrevistaba. Se utilizó un cuestionario autoadministrado que tenía una extensión aproximadamente de 8 minutos y la estructura de la encuesta que se recibió fue en la gran mayoría de los países, como ustedes pueden ver, fue una encuesta online, pero hubo 3 países como Marruecos, Pakistán y Perú que la encuesta se tuvo que hacer cara a cara, ¿sí? Porque no se disponía de una buena red para poder establecer una encuesta en forma adecuada. Esta es la distribución de la muestra total de todos los países como fue dada entre pediatras, gastroenterólogos y médicos generalistas. Lo que se evaluó fue
prácticamente todo lo concerniente a evaluación médica. Básicamente, nivel de conocimiento, el tipo de actitudes, la confianza en el uso de los probióticos, la seguridad, qué recomendaciones existían y qué información disponible tenía. Pero por supuesto todo esto estaba ciertamente sesgado por opiniones, por comportamientos, por percepciones y por creencias de los médicos en relación a los probióticos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos en este grupo fue realmente qué percepción había sobre los probióticos. Y la gran mayoría de los médicos sentían que estaban informados acerca de los probióticos. O sea, el 85% de la muestra total decía que se sentía informado, con prevalencias muy altas. Por ejemplo, en China, el 100% de los gastroenterólogos en China se sentían informados, y en India los médicos generalistas el 91%. La menor prevalencia observada fue vista en Marruecos con un 39%, y pudimos hacer 3 clústeres divididos en si se sentían muy informados, moderadamente informados o menos informados, ¿no? Que es los porcentajes que ustedes pueden ver ahí. Cuando preguntamos acerca de la definición del probiótico, a qué se refería, si era una bacteria, una levadura o si eran ambas, fíjense que los probióticos son mejor identificados como bacterias y no como levaduras, ¿sí? Con la mejor identificación, con un 94% en Turquía, frente a un 39% en Pakistán, ¿sí? Solamente el 39% de los médicos en Pakistán identifican realmente al probiótico como una bacteria o como una levadura, ¿sí? Cuando le preguntamos qué eficacia tenía el probiótico en la diarrea aguda y en la diarrea asociada a antibióticos, lamentablemente no hubo consenso entre los médicos, ¿sí? Y si bien ahí ustedes ven las 2 cepas, que son Lactobacillus rhamnosus UGG y Saccharomyces boulardii, que son los que están asociados como efectivos para el tratamiento de la diarrea aguda, los médicos encuestados consideraron hasta 3 cepas probadas en estas patologías y hasta 4 los gastroenterólogos. Los países que mejor reconocían estas cepas para la diarrea aguda y la diarrea asociada a antibióticos fueron India, Hungría y Pakistán, ¿sí? Pero hubo muchas diferencias entre países en relación a estos datos, ¿sí? Cuando se evaluó el nivel de confianza en el uso de probióticos, hubo un alto nivel de confianza. El 89% de los médicos decían que se sentían realmente algo o absolutamente confiados en el uso de los probióticos, pero había bastantes diferencias entre países. Cuando se les preguntó, se hizo una escala Likert de percepción en el uso de los probióticos, y cuando se le puso la afirmación de si los probióticos son seguros, se les estableció con una escala de estoy totalmente de acuerdo, moderadamente de acuerdo, nada de acuerdo. Ustedes fíjense que 3 países con diferencias estadísticamente significativas, como India, Italia y Hungría, mostraron que tenían alto nivel de seguridad en el uso de probióticos. Pero hubo países como por ejemplo Marruecos, que consideró que el 56% solo pensaban que eran realmente seguros. Ahora, interesantemente, cuando se les hizo otra pregunta, y era de si los probióticos eran seguros en niños, para mi sorpresa, por ejemplo, 2 países como Marruecos y mi país, Argentina, consideraron que los probióticos no eran seguros para utilizarse en niños, ¿sí? Cuando se preguntó si los probióticos podían ser usados en sus familiares o en ellos mismos, se vio que el 82% de los médicos recomendaban probióticos a algún miembro de su familia, y el 68% de los médicos utilizaban en sí mismos probióticos, ¿sí? Ahora, en esta recomendación, cuando se les preguntó por qué no recomendarían o por qué no prescribirían probióticos, la falta de información fue un obstáculo esencial para este tema, ¿sí? Básicamente hubo 4, puntos interesantes en los médicos que dijeron por qué no prescribían. Que no tenían suficiente experiencia con probióticos, no existían guías oficiales, no tenían suficiente información y no existían suficientes estudios clínicos. Remarco lo de las guías y los estudios clínicos porque realmente sí existen y sí hay guías oficiales en el uso de probióticos. Cuando se le preguntó por la lectura científica, al menos el 89% de los médicos leían un artículo al año acerca de probióticos, ¿sí? Pero hubo un 11% que no leía absolutamente nada relacionado a probióticos durante el año, ¿sí?
Cuando se les preguntó de dónde accedían a la información acerca de los probióticos, el 60% mostró que podía ser información pública, como puede ser diarios, revistas, internet, pero el 95% de los médicos dijo que era información profesional a través de simposios, congresos y educación de posgrado, ¿sí? Entonces, concluyendo, en los 10 países encuestados, la mayoría de los médicos se sienten bien informados acerca del uso de probióticos. La definición de probióticos es poco clara porque está más reconocido como bacteria que como levadura. No hay consenso sobre las cepas con eficacia clínica probada. Hay un alto nivel de confianza en la utilización de probióticos. Más del 50% de los médicos recomiendan probióticos para la diarrea aguda y la diarrea asociada a antibióticos. Casi 2/3 de los médicos recomiendan probióticos a sus familias y a ellos mismos. Y existe también una percepción positiva acerca de la seguridad de los probióticos en todos los países excepto Marruecos. La falta de información, y esto es un tema muy importante, es un obstáculo clave para no recomendar probióticos. Y cuando hicimos estudios de correlación con test de Pearson, encontramos que cuanto más informado está el profesional, más cómodo y seguro se siente prescribiendo probióticos. Y cuanto más cómodo y seguro está, más médicos lo recomiendan. Entonces esto creo que es un tema más que importante. El 89% de los médicos leen al menos un artículo al año relacionado a probióticos, y las comunidades científicas evidentemente son facilitadoras de la información acerca de este tema. Entonces recomendamos que, como recomendación, creemos que este es el primer estudio internacional sobre el conocimiento acerca de los probióticos y que se necesitan otros estudios internacionales que puedan incrementar la percepción acerca de los probióticos en la comunidad científica. Evidentemente, buceando un poco más en la realidad de cada país para poder tener mejor información sobre este tema. Así que esto es parte del grupo que conformamos, el Grupo Internacional de Estudio de Probióticos, y abajo, por supuesto, unas fotos de mi país para que sepan de qué se trata. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones por la excelente presentación. Bueno, ahora hay 3 abstracts que cuando el comité científico le dio el puntaje quedaron empatados, pero vamos a invitar primero a Judith Cohen a presentar el abstract